Seminario Santa Magdalena Sofía Barat. Jornada de Estudios 2020. Tras la huella de María. Escucharemos la presentación de Fabricio Forcat. El conocimiento afectivo de María. Fabricio es sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, está ahora allá cerquita de San Nicolás, ahora va a contar él por dónde anda, y es párroco de Nuestra Señora del Carmen en General Rojo. ¿Sí? Como decía Pablo, lo lindo es que podemos estar todos juntos de distintas geografías y compartiendo esta linda tarde, repensando las huellas que María va dejando en nosotros. Así que Fabricio, te doy la palabra. Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que muchas gracias por la invitación. Me alegra que seamos tantos, que podamos compartir este rato pensando en las cosas de Dios y de la Virgen desde una actitud de fe, de una actitud teologal que nos haga nutrirnos compartiendo nuestra vida cristiana y ayudándonos entonces también a servir a nuestro pueblo con su fe, con sus características propias, con su vida teologal propia. Les comparto la pantalla. Yo voy a trabajar, como decía recién, el tema del conocimiento afectivo de María. Estamos una palabra nomás, yo soy sacerdote desde el año 1998 de la diócesis de San Nicolás. Tengo la gracia de estar bautizado en la Basílica de Luján, soy muy devoto de la Virgen, entrañablemente, hijo de Nuestra Señora, y de allí muchas de las cosas que he vivido como cura la han tenido como principal protagonista, María, la Madre de Jesús, en misiones, en peregrinaciones. Además soy, párroco de Nuestra Señora del Carmen desde hace ya 20 años, en un pueblo humilde, sencillo, de campo, acá en la zona de San Nicolás, la zona del interior, en la ruta que va de San Nicolás a Pergamino. Mi familia es de Pergamino, ahora estoy hoy martes con ellos compartiendo un día de familia y participando en esto con ustedes. La idea es que podamos poner la mirada un poquito en esta conversación, en esta charla, en una dimensión central, importantísima, de la presencia de la Virgen en la historia de la salvación, en la historia de los cristianos. Su fontalidad, su centralidad, la centralidad de su conocimiento afectivo. El carácter de fuente que su experiencia de Madre de Jesús y de Madre nuestra tiene para toda vida cristiana, tiene para el cristianismo de todos los tiempos. Insisto en algunas palabras que vamos a ir tratando de desarrollar. Fontalidad. Hay un texto, estamos en el contexto de la pandemia, en el año mariano nacional, con todas las limitaciones, pudimos celebrarlo solo a la distancia, en gran medida a través también de talleres virtuales y de este tipo de convocatorias. Ha habido en Catamarca y en otros lugares una referencia en la... Pues ahí está. Y se puede entonces tener en cuenta una dimensión central de la Virgen en la vida de la Iglesia. Mi idea es no pasarme de las 7:05, 7:10, más tardar, para que después podamos conversar y se puedan devolver preguntas desde los planteos que hacemos. Yo tomé principalmente una escena muy breve que venimos trabajando con otros teólogos amigos este año, que es el texto de Hechos 1, 12, 14. Porque tiene algún paralelismo con la situación que hemos vivido. Es un tiempo particular, de suspenso. Recién se acaba de producir la ascensión de Jesús al cielo, Hechos, la segunda obra del evangelista Lucas, como ustedes saben, y allí aparece un pequeño sumario en el que es nombrada María la Madre de Jesús. Una situación particular, en un tiempo de suspenso. Jesús ya no está entre ellos, el Espíritu aún no ha venido. Están como en un tiempo intermedio. Y el evangelista los nombra. Fíjense, los nombra a cada uno de los 11 que han quedado, estos discípulos, estos apóstoles que están un poco confundidos. Le acaban de preguntar a Jesús, que está subiendo a los cielos: ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Estaban
ansiosos y desorientados y de alguna manera fuera de foco. Jesús que les acaba de decir, los voy a hacer mis testigos para que vayan, quédense juntos, los voy a hacer mis testigos, quédense juntos, los voy a hacer mis testigos para que anuncien en todo el mundo el Evangelio. Y allí Lucas los nombra cada uno: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón el Zelota, Judas de Santiago. Y los nombra en una actitud, perseverando unánimes en la oración con las mujeres. Acuérdense de la importancia que tiene para el evangelista Lucas, la mujer, las mujeres, primeras testigos de la resurrección. Además, ellos, los apóstoles, escucharon de las mujeres el anuncio de la vida nueva del resucitado, María Magdalena, apóstol de apóstoles, ¿sí? Y las demás no aparecen nombradas, pero son todas ellas que acompañaban a Jesús y lo ayudaban con sus bienes y después ayudaron a los primeros discípulos. Y también otro grupo tan fuerte, que es el de los parientes, la madre de Jesús y sus hermanos, sus parientes, entre los cuales está Santiago, principalmente, que fue obispo en Jerusalén, pero tantos otros que aparecen ligados en Nazaret a la infancia de Jesús y que tuvieron que hacer un proceso de descubrimiento, lento proceso, como el que hacemos todos en la vida, de descubrimiento del mesianismo, de la divinidad, del mensaje, del evangelio que Jesús trae y anuncia. Bueno, en esa escena, antes de recibir el Espíritu, después hay otro sumario de nuevo en el capítulo siguiente, pero en esta escena tiene algún paralelismo, podemos decir, con lo que ha sido para nosotros este año, de tener que aunarnos en la oración, seguramente de tener que recurrir a María, de ponerla en el centro, de cobijarnos bajo su corazón, como hicieron estos discípulos, algo confusos, fracasados, sin espíritu todavía, sin espíritu. Estos hermanos, estas mujeres, todos grupos distintos, todos diversos, así es la iglesia, con su diversidad, la iglesia naciente, con su fragilidad, con su diversidad, y en medio de ellos está María. ¿Por qué Lucas la pone ahí a María? Es interesante la pregunta. La puso en el capítulo 1 de su Evangelio, y allí en el capítulo 1 de su Evangelio, en Nazaret, es anunciado y es invitada, el relato de la vocación de María, le es anunciado que va a ser la madre del Mesías. Y aquí está naciendo otra realidad, no ya a su hijo, sino los hermanos de su hijo como iglesia, como comunidad cristiana. Y es María, con su animación, la que contribuye a engendrar ese nuevo nacimiento de los cristianos. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, 2 veces se nos dice algo que nos pone un poquito en el tema de la charla de hoy, y que 2 veces dice Lucas, tanto recibiendo el testimonio que les dieron los pastores, como al final del Evangelio de la infancia, cuando lo van a buscar a Jesús, que se había perdido en el templo y conversaba con los doctores. 2 veces Lucas pone una clave, que es un poco la clave que quería que tuviéramos en la charla, en la conversación, que María todos estos sucesos los sopesaba, los guardaba cuidadosamente en su corazón. Lucas 2:19, su madre conservaba todos los sucesos en su corazón. Ahí hay una fontalidad, una fuente a donde la Virgen, a donde María reúne los sucesos. María está en el libro de los Hechos como testigo privilegiado de todos los sucesos de la vida de Cristo. Es el único protagonista adulto que aparece en los evangelios de la infancia, que es nombrado en los evangelios en la vida pública de Cristo. María, la madre de Jesús. El otro es Juan Bautista, pero era niño en la infancia, que salta de gozo en el seno de su madre, y solamente en la vida pública de Jesús es María la única persona adulta nombrada, y entonces también con un rol particular, central en la comunidad de los cristianos. María que guarda en su corazón, María que tiene un conocimiento en su corazón, que es un conocimiento como el que tenemos en el corazón cuando guardamos las cosas que hemos vivido, con Dios y con los demás, los sucesos, cuando los hemos podido saborear, experimentar en su profundidad.
sucesos de la vida, experiencias de la vida que hemos podido amasar con la fe. María es feliz porque ha creído, así le dice Isabel. María, mujer de fe, creyente, la primera creyente, vamos a decir enseguida, con una fontalidad creyente, pero tiene un corazón que es fuente de todo un conocimiento que van a tener que tener los discípulos y que van a beber de ella. Hechos 1 nos pone un poquito en esa clave, los discípulos aunados en medio de sus confusiones, con sus diversidades, aunados en el corazón de María, en la oración común que tienen con María. Como sabemos, el corazón, en continuidad con la concepción hebrea, designa el centro de la persona, en cuanto que es sede de los sentimientos, de los pensamientos más profundos, y también, sobre todo, de las decisiones. En el corazón están las decisiones morales, religiosas, las decisiones de la vida de la Virgen. Su fiat, hágase, su sí a la palabra, su vivir de la fe, su guardar en el corazón toda su historia con Cristo. Ahí hay una palabra griega que significa simplemente, profundamente esto, combinaba las cosas que había visto, oído y retenido, captaba su verdadero sentido, conservaba a los discípulos confusos, fracasados, con uno que se les había ido por el mal camino, que había terminado tristemente traicionando al Señor, con ellos que están ansiosos, es ahora que tenés que restaurar todo, y María tiene en su corazón otro ritmo, otra sabiduría. Interesante para pensar esa actitud de María en nuestro tiempo y en el tiempo particular que estamos atravesando. Entonces allí, en las vísperas de Pentecostés, cuando la encontramos reunida junto a los apóstoles, las mujeres y los parientes, todos ya son hermanos de Jesús y por lo tanto son hijos de ella. Es la madre de Jesús y es la madre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que están haciendo. En su corazón materno, que tiene todo guardado, los discípulos, las mujeres, los parientes, se aunan y se sostienen. En torno a ella, en torno a su persona, aprenden a creer, esperar y amar. Fíjense, Lucas a propósito, ella está llena del Espíritu Santo, llena de gracia. Esa es la palabra que ha recibido y que le ha puesto Lucas en sus labios al nuncio, al ángel que le ha anunciado el designio de Dios. Bueno, en su corazón está la vida teologal en plenitud. Y lo que humanamente no comprenden, lo comprenden aunados en el corazón de María. Juan Pablo II tiene una frase muy, muy bonita, muy fuerte y muy importante para todos los que tenemos algún ministerio en la iglesia, de recordarla siempre, ¿sí? Que dice que la fe de María precede al testimonio apostólico de la iglesia. Este conocimiento afectivo suyo, que es fe, esperanza y caridad, que es vida teologal, precede al testimonio apostólico de la iglesia. Es anterior a los apóstoles. Fíjense qué importante y qué profundo. Y permanece en el corazón de la iglesia. No es anterior solo cronológicamente. Es anterior en jerarquía de intensidad, en su carácter cualitativo. La fe de María, la vida teologal de María precede al testimonio de la iglesia y permanece en el corazón de la iglesia. En el corazón de la iglesia, en la riqueza más profunda del corazón de la iglesia está la vida teologal ya eternizada ahora en la caridad plena de María. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a ella o cuando vemos a nuestra gente acercarse a María. Todos aquellos que a lo largo de las generaciones, también nosotros, con nuestra generación, aceptando el testimonio de los apóstoles, participan de aquella misteriosa herencia, la herencia cristiana, en cierto sentido participan de la fe de María. Participamos de la intensidad de esa vida teologal, de la vida teologal de la Virgen. Bueno, nos podemos preguntar, ¿cómo es que la fe de María permanece en el corazón de la iglesia? ¿Cómo participamos de ella? Porque la fe, sobre todo, estamos en un seminario catequístico, recibimos nociones, enunciados, comprendemos, estudiamos, profundizamos una materia, la otra materia. Importante, sí. Pero la fe, en su núcleo, ¿sí? No es
lo que enunciamos de ella. La realidad enunciada con la que nos contactamos, que pasa en el corazón a hacerse central en la vida, que nos hace poner en Dios y en sus bienes definitivos el fin de nuestra vida, la fe, que llamamos fides qua, es sobre todo una intensidad afectiva por la cual elegimos ese tesoro escondido, ¿sí? Esa perla preciosa por sobre todos los demás bienes, ¿sí? Esa intensidad afectiva está de una manera plena, completamente íntegra, en su fuente, en el corazón de María. En el corazón de la Madre de Jesús, la dimensión tendencial de toda fe, que es la dimensión principal, lo que llamamos la fides qua, distinta de la formulación de los contenidos de la fe, los artículos de fe, la fides que, aquello que creemos, que podemos enunciar que creemos. En el corazón de María, la dimensión tendencial de toda fe, que es atribuida a la unción del Espíritu Santo, alcanza el más alto conocimiento amoroso o apreciativo que la vida teologal ha sido capaz de gozar en la historia. Ese es el gozo que la Virgen expresa en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ese convencimiento interno por el cual Dios es todo para ella, verdaderamente todo. Y fíjense, ahí estamos en una escena muy, muy primitiva, muy inicial. Ni siquiera hay credo allí. Ni siquiera hay textos. Lucas nos narra una escena muy originaria, muy primitiva, como tantas otras escenas en nuestra vida, que son tan primitivas, en las que tenemos que volver tan a lo esencial. Quizá el tiempo de la pandemia haya tenido mucho de eso, ¿sí? ¿Y qué hay ahí? Y bueno, no hay prácticamente nada nombrado. Están ellos aunados en el corazón de María, son diversos, están con miedo. Juan nos dice que están con las puertas cerradas por temor a los judíos, tienen miedo de terminar como terminó su Señor, su Maestro, pero tienen algo en lo que encuentran su fuerza, como una raíz interior en la que encuentran toda la fuerza para lo que tendrán que hacer, cuando les sea dado recibir el Espíritu y salir a proclamar el testimonio de Cristo por todas las naciones. Y eso que tienen, lo beben del corazón de María. Esto es muy interesante pensarlo, porque eso que precede el testimonio apostólico, como dice Juan Pablo II, permanece en la vida de la Iglesia. Eso no es algo del pasado. Ahora vamos a avanzar un poquito en esa línea. Entonces, también los cristianos, los creyentes, los hijos de la Virgen, que tenemos de ella un conocimiento afectivo, que la sabemos nuestra madre, nuestra buena madre, que la aprendimos a invocar de pequeños, que la aprendimos a tirar besos desde niños en sus imágenes sagradas. También nosotros, que la sentimos como Madre nuestra, que nos aunamos en su corazón, participamos en la fe del conocimiento afectivo de la llena de gracia. Y esto que parece tan sencillo, es profundísimo en su intensidad teológica. Ojo con que algunas razones teológicas nos desvíen de este corazón de sencillez filial, tan raigal, tan primero, tan fundante y tan permanente en la vida de la Iglesia, tan presente en la vida de la gente sencilla, ¿sí? En el corazón de esta madre, y eso lo sabe, el humilde, el pobre, vibra un tipo de conocimiento, de experiencia, de sucesos acumulados, de vida intensiva acumulada, que es mucho más que una información, que es mucho más que saber recitar fórmulas catequéticas. Toda la historia de la vida de Cristo, toda la historia de la vida de María envuelta en el misterio de Dios, ungida por el santo poder de la sombra del Altísimo, se ha convertido en fuente de una connaturalidad afectiva que es única en su género. Tenemos que recordar que la profundidad de esta fuente hunde sus raíces en el dinamismo amante del Dios unitrino, que la ha elegido precisamente a María, y en la plenitud de los tiempos ha convocado su corazón lleno de gracia. Por algo invocamos en el bendita sea tu pureza, todo un Dios se recrea. En ti, celestial princesa virgen sagrada María, todo un Dios se recrea en la Virgen, y la gente lo sabe cuando la ve, cuando disfruta de verla y no cansarse de verla. Se disfruta todo un Dios enamorado por la criatura, todo un Dios enamorado del hombre, de la mujer,
de todos los tiempos. En la imagen de la Virgen vibra este conocimiento afectivo. Ojo que los primeros discípulos y discípulas tuvieron principalmente este tipo de conocimiento, de experiencia, por connaturalidad, conocimiento por afecto. Aprendieron a conocerlo a Cristo conviviendo con Él, mandándose unas cuantas macanas. El Evangelio no nos disimula las macanas de los discípulos, siendo corregidos por Él, que los tiene que tratar con paciencia, llevarlos de acá para allá para que vean signos, prodigios, para que vayan asimilando la fe. Bueno, este conocimiento, que es el nuestro también, cuando hacemos conocimiento en la vida cristiana experiencial, con nuestras vivencias, es la raíz común y la fuente viva de toda secundaria enunciación posterior. Si enunciamos y estudiamos cosas, es para fortalecer ese conocimiento vivo, afectivo, por connaturalidad. Pero este conocimiento afectivo, que fue un verdadero privilegio para ellos, para aquellos discípulos, que además pudieron beberlo de la Virgen, continúa abierto en el corazón de la Iglesia, no es una cosa del pasado. Este conocimiento afectivo experimental es la auténtica fuente teologal de la vida cristiana, que llamamos la experiencia de la gracia en teología, la vivencia del amor de Dios, que nunca terminamos de hacer del todo y que siempre es nueva, que no alcanza con tenerla sabida en la memoria, con pasarla por la conciencia, que hay que hacer la vivencia. Por eso el conocimiento afectivo que termina en una experiencia es un conocimiento directo, cierto, que se realiza por contacto, al menos afectivo, por una cierta asimilación al objeto, por connaturalidad con lo conocido. Aquí está la placa. Por contacto afectivo, por lo que resulta de algún modo sápido, sabroso, gustoso, porque el gozo es efecto de la unión del amor. Y también hay que entenderlo bien, porque a veces como lo amado está ausente, puede resultar arduo y doloroso, o un poco sabroso y un poco doloroso. Tantas veces vemos a la gente que empieza llorando y termina riendo en un santuario, en un lugar de fe, de peregrinación, que puede pasar en los sentimientos de un estado a otro, en la comunicación afectiva, así también en el trato vivo con la Madre de Dios. Entonces, vamos ya terminando, los últimos 5 minutos me tomo. El conocimiento afectivo de María, de la Madre de Jesús, esto tiene muchas consecuencias para la mariología, para la catequesis, para la pastoral. Como ustedes pueden darse cuenta, el misterio de María y la fuente siempre abierta de su conocimiento afectivo abre en la revelación de Dios un anchísimo camino de entrada para la vida teologal de multitud de hombres y mujeres sencillos, ¿sí? Si reconocemos la verdad teologal que se expresa en la fe encarnada y el amor filial presente en el catolicismo popular, en nuestras mismas raíces del catolicismo que hemos aprendido de pequeños y que vemos en nuestra gente y que tenemos la misión de fortalecer. Ojo, porque se trata de un modo no raciocinante, de modo analítico y resolutivo, lo cual no significa que no sea racional, ¿sí? Claro que es racional, pero se subraya sobre todo su dimensión afectiva. Y eso lo hace más eficaz para la transmisión de las verdades reveladas. Solamente una teología afectiva, capaz de rescatar esta vía del conocimiento por connaturalidad, puede contribuir, si la cultivamos, si la profundizamos, si caemos en la cuenta de su importancia, a saldar, a cortar la grieta que existe tantas veces entre los agentes pastorales y la vivencia religiosa de la multitud del pueblo, ¿sí? Por eso la Iglesia en sus catequesis, estamos en un seminario catequético, ¿sí? Puede secundar la acción que hace la Virgen en el corazón de los hombres, de las mujeres, de nuestro pueblo. Pero es necesario tener bien claro, puede secundarla, pero no reemplazarla. Los contenidos materiales, los enunciados que agreguemos, no pueden reemplazar la vía directa que permanece siempre, más profunda, que está en el corazón afectivo de María y en el trato afectivo que le brindamos como hijos suyos. Si la Iglesia transmite una catequesis no afectiva, sino racional, deductiva, analítica, solo memorística, predominantemente cognoscitiva e intelectual, no secunda la catequesis afectiva de María, ¿sí? Y ojo, porque vamos a darnos cuenta muchas veces que resultará estéril y no será recibida.
La catequesis afectiva supone siempre el fomento cálido de alguna presencia previa o concomitante del objeto amado, lo que llamamos la imagen de la Virgen. Ustedes han visto cómo el Papa lo expresa con sus gestos cada vez que puede, ¿sí? Todo el afecto y el culto que rendimos a las imágenes es al original, al que se lo rendimos. Eso lo sabe, Francisco lo expresa, que dice además públicamente cada vez que puede: si quieres saber quién es María, preguntale al teólogo o al catequista, pero si querés saber cómo amar a María, preguntale al pueblo, preguntale a nuestra gente, ¿sí? También Juan Pablo II lo decía, hablándole a la Virgen de Jácora, patrona de Polonia: cuántas generaciones han pasado por allí mirando a tu rostro maternal, rostro lleno de ansia y de amor. Sí, multitud de generaciones se formaron mirando su rostro. Tampoco esa idea. Que Evangelii Gaudium repite: el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio, a todo un Dios que se recrea. Termino mientras se hacen ya las 10, que cortamos para las preguntas, la conversación, con algunas imágenes, momentos de ese conocimiento afectivo. Miren este hombrecito cómo la mira con la mano en el pecho, cómo hay una conciencia afectiva viva de que se da entre él y su madre un vínculo. Muchas veces nuestra gente sencilla, expresa la potencia que tiene para su vida cristiana el conocimiento afectivo ante la imagen de la Virgen y el cultivo de una relación viva, que es afectiva, que ordena todos los bienes de la vida. Este paisanito, 101 años, ahí está, la hija y la nieta, llevándolo cieguito, pero quiere tocarla, tomar gracia. Ojo con utilizar a la Virgen como instrumento, como medio. Ella es persona, es centro, permanece con su potencia de madre y con su conocimiento afectivo, permanece en el corazón de la Iglesia. Juan Pablo II dice: en el centro de la vida de los cristianos. Y eso no opaca para nada la centralidad de Cristo, al contrario, su Hijo suscita esa centralidad, la ha suscitado en América Latina. Para el pueblo sencillo, la imagen no es un instrumento, no es algo que usamos y traemos de acá para allá para después decir lo que tenemos que decir. No, la imagen es un fin. Contra los iconoclastas en su momento, se utilizó esta expresión que es muy, muy decidora: el honor que se da a la imagen se dirige al original. Eso la gente lo sabe. Basta darnos cuenta cómo mira la imagen y se comunica con la persona viva que la imagen representa. Bueno, ahí estamos en I10, yo no quiero extenderme, seguramente hay alguna pregunta. Esta mujer también es allá en Santiago del Estero, Sassi. Esto son misiones que hemos tenido la gracia de tener con la Virgen, donde hemos aprendido experiencialmente también algunas de estas cosas. Voy dejando en orden a tener 10 minutos, dijimos hasta las 20, para alguna pregunta o comentario. Me abro, me dispongo para ello. La idea con las preguntas es que las vayan poniendo en el chat, las vamos a ir como agrupando, porque somos 89, 90 personas conectados, entonces abrir los audios va a ser medio un lío, entonces escríbanlas, ¿sí? en el chat, y yo las voy armando. Y ahí se las pasamos a Fabricio. Bien. Gracias. Aquí tenemos alguna otra placa mientras surgen las preguntas, ¿sí? Bárbaro. Sí, las fotos esas son hermosas. Hay muchos elementos muy tradicionales que contradicen un poco cierta tendencia ilustrada o de la ilustración católica a poner todo el acento en el conocimiento racional, a perdernos un poco esta vía de conocimiento afectivo con su profundidad. Hay muchos elementos teológicos tradicionales que sería importante retener en un seminario catequístico como este, en orden al conocimiento afectivo de María.
Además del culto a las imágenes, insisto en que, contrariamente a como solemos repetir en ambientes más ilustrados, que no se puede amar lo que no se conoce, para Santo Tomás de Aquino puede amarse con mucha intensidad realidades muy imperfectamente conocidas, racionalmente muy imperfectamente conocidas, ya que el conocimiento no es la causa del amor, sino hay una diferencia. Tomás dice es la raíz del amor. Pero el fruto que el amor produce no es proporcionado al conocimiento. Eso tiene más que ver con una perspectiva más moderna, más ilustrada. La función del conocimiento es señalar su objeto al afecto. Y cuando éste está muy intensificado, como es el amor que le tenemos en nuestro pueblo a la Virgen, cuando ya la realidad presentada está muy tenida, muy intensificada por el afecto, ya el afecto se apropia de esa realidad y le da un tono que lo hace como nuevo y distinto. Promueve una nueva y más cercana consideración de lo amado. Allí se gesta un nuevo conocimiento, un conocimiento mayor, una comprensión de la realidad amada. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahí apareció una, ahí está, ahí apareció una. Bueno, no son tantas, así que las digo. Dice, ¿a la Virgen se le pide o se le pide que interceda? Digamos, sin ninguna duda se le pide a ella. Ella está en Asunción Celeste intercediendo por nosotros, pero nos tiene en su corazón. Es decir, Dios y la Virgen distinguimos nosotros con nuestras categorías, ¿sí? La llena de gracia, la llena de Dios. Incluso, bueno, está siempre latiendo aquella formulación medianera o mediadora de todas las gracias. ¿Sí? Ella tiene también un carácter con respecto a la gracia, porque tenemos verbo encarnado gracias a su sí. Entonces es pensable que tenemos, gracias a ella, gracias en la historia. Y la Virgen no es solo medio, sino fin, participa del fin. Así la ve mucho nuestro pueblo. En Asunción Celeste la sabemos ya participando del fin, bienaventurado, y eso está declarado, proclamado en la Iglesia. No es solo una más. La intensidad de su vida teologal, como dice bien Juan Pablo II, es fontal. Tiene una fontalidad en la vida de la Iglesia. Otra pregunta dice, sabemos que la gracia de la fe es una acción gratuita y amorosa del Espíritu Santo, y la fe supone que como individuos estamos inmersos en una cultura. ¿Cómo se relaciona esto con la piedad popular y sobre todo con los niños que también tienen esa connaturalidad afectiva? Está muy lindo. Me pasó un comentario. Se relaciona directamente, absolutamente. Hemos aprendido de pequeños esta vía de conocimiento de la fe. Y está muy bueno que enseñemos a nuestros niños al cultivo afectivo, devocional, intensivo, de la fe que se expresa por esta vía de conocimiento afectivo. Porque de esa manera la fe arraiga, no solo en la memoria, en el conocimiento discursivo, sino en la vida, en el afecto, se hace más totalizante. La fe no crece directamente, crece, Santo Tomás dice, per se secundo, crece secundariamente cuando la ilustramos. Pero la fe crece principalmente porque arraiga, porque totaliza más el interior de las personas, porque nos hace más dóciles a los impulsos de la fe. Y tenemos en María, ni más ni menos que la actitud más intensa de esa docilidad a la vida teologal. No solo como modelo, sino como fuente y como fin. Perdón, estaba silenciada. Una parecida a la primera y es el tema de, antes decía si se le pide o se le pide que interceda, es con el tema de las mediaciones, ¿no? Si es la que otorga las gracias o la que intercede por las gracias, viene muy similar a la anterior, no sé si querés decir algo al respecto.
Y después Cande agrega ahora, dice, no es una pregunta, pero vincular esto que dice Fabricio, que si querés conocer a María, hay que preguntarle al pueblo, con lo que dijo hoy Francisco a Mónica, explicitando que Dios no estudió teología ni se formó en un seminario. Qué interesante seguir formando una imagen de Dios y de María, obvio como parte del pueblo, cercana de todos y principalmente amiga. Bueno, buenísimo. Es la misma línea. La peregrinación a Luján, por ejemplo, que es una ocasión privilegiadísima de expresión del conocimiento afectivo. Tantas veces escuchamos críticas desde ambientes más ilustrados, sí, pero si vos le preguntás, no saben para qué van. No se trata de saber decir, se trata de lo que pasa dentro del corazón y que sobre todo la Virgen bien conoce cuando atrae y cuando hace sentir en su santuario, en la vivencia colectiva, en el esfuerzo del camino, cuando hace sentir su presencia. Tantísimas historias de conversión de la vida se producen. Tampoco los discípulos, esa escena de Hechos es muy decidora, tampoco los discípulos sabían decir. Es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. Tenían bastantes confusiones, como tenemos cualquiera de nosotros. No es ese el acento principal. Y sin embargo supieron aunarse en el corazón de María. Supieron encontrar allí la fuerza en la oración con ella, a la espera del Espíritu. En la fragilidad supieron encontrarse con ella y encontrar allí la fuerza para la misión que tenían que cumplir. Hay una nueva pregunta, dice, ¿es la religiosidad popular la fuente más genuina del conocimiento afectivo de María? ¿Hay una pastoral específica para acompañar ese proceso? Central el acento, claro que sí. Y eso es lo que Francisco está insistiendo mucho, desde Gaudium en adelante, y en los documentos que ha pronunciado, lo que llamamos una pastoral popular, que no tenga solo la fe popular como objeto de la acción de la Iglesia, sino que la considera verdaderamente como sujeto de la actividad evangelizadora. ¿Sí? Cuando decimos el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo, estamos diciendo esto. Es decir, se da una circularidad entre Dios y la Virgen, que la Iglesia está llamada a secundar, a comprender primero, a tener elementos, categorías para poder pensar, para poder leer. Si no tenemos claves para poder leer lo que pasa entre la Virgen y su pueblo, entre la Virgen y la multitud de hijos que la quieren, que la visitan. Yo tengo la gracia de estar seguido en Luján. Tantísimas familias hacen la promesa, como hizo mi madre en su momento, de ir a bautizar a sus hijos a Luján. Se vive una intensidad afectiva en ese espacio particular, de las 3, 4 de la mañana, en colectivos de lejos, gente humilde, de Gran Buenos Aires, del conurbano, hacer la fila, a plegarse para poder bautizar a su hijo en Luján, para grabar su historia, con la historia de la Virgen. Son todas manifestaciones que tenemos que tener, lenguaje, categorías, reflexiones para considerar y para valorar. Y no tener como normativo un modo, un modelo de cristianismo con el cual juzgar un cristianismo que se diferencie del que tenemos como modelo. Por acá va un poco, me parece, la pregunta que se hace y el deseo de encontrar los caminos de la pastoral popular. Una pastoral que le haga justicia a esa forma religiosa que el pueblo ha mantenido y conserva en su fe. Y no solo que la trate como la cenicienta de la casa, dice por ahí Francisco, o Aparecida, como un modo secundario de vivir la vida cristiana. No, de ninguna manera es un modo secundario, es un modo tan válido como otros, ¿sí? Tan legítimo como otros, que necesitamos conocerlo, comprenderlo, valorarlo. Bien. Y la última pregunta, y ya con esto terminaríamos este bloquecito, dice, parece que hay implícitamente un alejamiento entre los teólogos y sus conocimientos frente a la experiencia del pueblo. ¿Esto es así? Si fuera así, ¿por qué crees que sucede? Tristemente, hay que decir que sucede muy a menudo, que se escuchan muchas veces
críticas desde perspectivas de modelos cristianos diferentes a el modo histórico como nuestro Dios y nuestra Madre le ha enseñado la teología afectiva a nuestro pueblo. Claro que hay un conocimiento teológico en la fe de la gente, pero es diferente al que cultivamos en la academia. Y tenemos que cultivar en la academia un conocimiento que no esté, que no se haga incapaz de comprender la vida cristiana real que vivimos, y que además están, en la mayoría de las veces, en la raíz de nuestra propia historia, en la raíz de nuestra propia, de nuestro propio origen como cristianos, de nuestro propio crecimiento en la vida cristiana. Todos nosotros, la inmensa mayoría, hemos bebido la fe en sus formatos populares. Y a partir de allí hemos encontrado caminos en la iglesia, pero desconectarnos de esa auténtica vida teologal que existe en la gente nos divorcia de la obra de Dios, que sigue atrayendo a tantos a través del culto de la Virgen y de la devoción y de las expresiones del cristianismo popular. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Bueno, gracias a todos los que participaron de esta primera parte. Gracias a todos por las preguntas, que son las que nos ayudan también a repensarnos, ¿sí? en este tema tan importante para nosotros.